engrandecido sea el nombre de Dios. Les invito a colocarse en pie. Vamos a cantar las estrofas del himno número 10. Engrandecido sea, oh Dios. Puestos en pie, por favor. Engrandecido sea, oh Dios, en esta ocasión. Alegres juntos alabamos la gloria, gloria, oh Dios eterno. Durante el día que pasó, amamos Señor. De muchos males nos salvó, la gloria, gloria, gloria. Oh Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre morirá. Con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, oh Dios eterno. A otras almas salva, oh Dios, despierta, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 pecador. Amén. Amado Dios y Padre eterno, a ti sea la honra y la gloria, oh Dios. Señor, hemos venido a tu casa hoy. Hemos venido buscando tu refugio. Oh Dios eterno, cúbrenos bajo tus alas. Guárdanos, oh Dios. Hoy hemos aprendido que el que está trabajado y cargado debe venir hasta ti. Aquí estamos, Señor. Recíbenos. Vierte vida a tu iglesia hoy. Que al salir de este lugar rebosemos de una renovación en ti. Abrimos tu palabra. Y al abrirla, Dios eterno, queremos que nos hable. Que nos dé tu espíritu. Y que tu nombre sea glorificado. Recibe este culto. Recibe estos cánticos. Recibe estas ofrendas. Recíbenos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. A ver, los boricuas, saluden ahí está. Aleluya. Dios bendiga a Cristian y a Yanelis. Que sea con ustedes. Bienvenido a su iglesia. Bienvenido, amados. Vamos a abrir la Biblia y a pedirle a Dios que nos hable hoy. Vamos a Hechos 7. Voy a trabajar hoy con los versos 24 al 28. Mayormente el verso 25 es el centro del mensaje de hoy. Hechos, capítulo 7. Voy a trabajar mayormente con el verso 25, pero voy a trabajar con el caso de los versos 24 hasta el 28. Ahí quiero que trabajemos por un momento. Quiero hacer la conexión. Nuestro último mensaje, que fue el sábado pasado acerca de Hechos, estuvimos estudiando, a ver si ustedes están conmigo. En el anterior mensaje estudiamos a un Moisés que nació en circunstancias críticas. ¿Recuerdan? Que no tenía futuro por delante, que estaba destinado a
morir, que la sentencia del rey, tal vez el rey más poderoso de la tierra, era que al nacer debían matarlo. Pero vimos cómo Dios tomó a ese Moisés, lo protegió, lo guardó. El mismo que quería matarlo terminó siendo el abuelo, proveyendo para él. Vivió 120 años, hizo hazañas que pocos hombres le han hecho en la historia, y más tarde el mismo Jesús lo resucitó y hoy reina para siempre. Aprendimos que no es lo que la gente piense de ti lo que vale, sino lo que Dios ¿qué? Lo que Dios piensa de ti. Aprendimos en ese mensaje que mientras Moisés no era de valor para el faraón, a la vista de Dios era sumamente hermoso. Y Dios lo guardó. Y eso es para ti y para mí también. ¿Cuánto vales a la vista de Dios? ¿Cuánto vales? Si ahora mismo se hiciera una puja para vender tu persona, tu alma, tu vida, ¿tú crees que Dios entraría en la puja? Ya eso se hizo. Dice que Dios entró en la puja. Y cuando empezó a ofrecer por nosotros, llegó un momento que entendió que para poder salvarnos tenía que dar a su hijo, y se echó para atrás. Los mexicanos dicen que Dios no se raja. Dios se echó adelante y dio a Jesús por nosotros. ¿Cuánto valemos para Dios? Número 2, el tema anterior estudiábamos que Moisés creció en la abundancia. Moisés creció como príncipe, posiblemente de la nación principal de la tierra. Estudiamos en la lección pasada que Moisés llegó a ser poderoso en palabras y en hechos, que llegó a ser un general egipcio con toda la pompa y la gloria a su lado, y que tenía un futuro grande por delante. ¿Recuerdan eso? Y estudiamos 3 cosas que Moisés tuvo que hacer para responder al llamado de Dios. Hermana Dani, ¿se sabe una de esas? Tuvo que entrar en crisis. Cuando Dios te llama, tiene que entrar en crisis, porque Dios te llama a moverte del estatus donde está a un nuevo estatus. Es imposible que tú te hayas hecho cristiano, hayas decidido seguir a Cristo y no hayas pasado primero por una crisis. Si me decido, si no me decido, y después que me decida, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién paga el carro? ¿Quién paga el apartamento? Moisés entró en crisis. Era bajar de la nobleza máxima, la más alta encumbrada sociedad egipcia, a ser de la más baja sociedad de su tiempo, esclavo. Entró en una crisis. Aprendimos la vez pasada que Moisés venció la crisis y tomó una decisión, que es el segundo paso. No te puedes quedar en la crisis. Si te quedas en la crisis, te hunde, te deprime, te vuelve nada. Moisés tomó una decisión hacia Dios. Aprendimos, de acuerdo al versículo 23, que Dios puso en su corazón ir a visitar a sus hermanos, y aprendimos según el verso 24 que cuando llegó donde los hermanos no se quedó en una decisión, se movió, que es el tercer paso. Una crisis, una decisión, y ahora muévete a la acción. Así que en el estudio pasado dejamos a Moisés saltando la cerca del lado del mundo para el lado de Dios, del lado del confort para el lado del desafío, del lado de la comodidad para el lado de la misión. Pero aprendimos también que cuando te quedas del lado del confort y de la comodidad, por bien que te vaya, tu vida funciona como la vida de un animal. ¿Qué hacen los animales? Comen, beben, fiesta, descanso. Comen, beben, fiesta, descanso. ¿Eso hacen quiénes? Los buenos animales, los que son cuidados, porque hay unos que pasan trabajo. Y una persona próspera en este mundo lo que hace son esas 3 cosas. Consigue mucha comida, mucha bebida, mucha fiesta, mucho descanso. Y después que hacen eso, ¿qué vuelven a hacer? Mucha comida, mucha bebida, mucha fiesta, mucho descanso. El que se mueve al lado de Dios, entra en la misión de Dios, va a ser desafiado, va a tener que hasta que dar su vida en el camino. Pero la Biblia dice que el que se pone del lado de Dios vivirá para siempre. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado te estás poniendo? ¿Te estás quedando del lado cómodo y fácil? Y registramos 2 ejemplos en la semana pasada, el hijo pródigo y aquel necio rico. ¿Recuerdan? Registramos al hijo pródigo que cayó en crisis, en la posilga, en el lodo, en el cieno, se metió hasta lo más profundo. Pero en esa crisis se quedó el hijo pródigo.
Se levantó, dijo me levantaré, decisión. Pero solo dijo me levantaré o se levantó. Se levantó, dio los 3 pasos. Pero también vimos la historia de un rico próspero que todo le fue muy bien, pero dedicó no saltar la cerca, decidió dedicarse a disfrutar de sus bienes. Y cuando ya creía que todo estaba resuelto para pasar la vida entera gozando, alguien vino a visitarlo. ¿Quién vino a visitarlo? Mi Biblia dice que vino Dios a visitarlo y Dios le dijo, necio, esta noche vas a morir y lo que has guardado, ¿de quién? ¿Vale la pena ponernos del lado de Dios? Por eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 24 en adelante, por la fe Moisés no tomó como cosa que aferrarse, es el llamado hijo de la hija del faraón, sino que eligió su parte con los esclavos, entendiendo que los vituperios de Dios son más gloriosos que los placeres de este mundo. ¿De qué lado está decidiendo? ¿Vale la pena decidir del lado de Dios? La semana pasada fuiste desafiado a entrar en crisis. No puedes dejar que tu vida siga como está. Tienes que entrar en una crisis que te mueva de donde está al lugar de Dios. Ahora yo quiero invitarte al segundo paso, no al segundo paso, a lo que sigue en nuestro estudio. Moisés entró en escena. Vamos a leer esos versos. Moisés se movió y cuando Moisés llegó, empiezo en el verso 24. Moisés se movió, Moisés llegó donde estaban los egipcios y los hebreos, donde su pueblo estaba trabajando de manera oprimida. Dice el verso 24, y al ver que uno de ellos era tratado injusto, ¿a qué? Está hablando de sus hermanos. Lo defendió e hiriendo al egipcio, ¿qué hizo? Vengó al oprimido. Aprendimos la semana pasada que de esta manera Moisés dejó bien establecido de qué lado estaba. De esta manera Moisés quemó los barcos. Ya no puedo regresar. Le mandó un mensaje a los hebreos y un mensaje a quienes. Aunque dice la historia que nadie lo vio, pero el hebreo que lo vio sabe que tenía un mensaje. El príncipe está de nuestro lado. Por eso cuando te pones del lado de Dios, tienes que quemar los barcos de aquel lado. No puedes hacerte cristiano y dejar una parte del otro lado. Porque si dejas una parte del otro lado te va a alar. Cuando te pones del lado de Cristo, tienes que quemar tu conexión, tu vínculo con el otro lado. Dice la historia que Dios le dijo a Elías, mira Elías, desciende y vas a encontrar a Jehú, úngelo por rey. Y vas a encontrar a Eliseo, úngelo por profeta en lugar tuyo. Y Elías bajó, encontró a Jehú y lo ungió. Cuando llegó donde Eliseo, Eliseo estaba arando. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Y Elías le extendió el manto y Eliseo entendió que le estaba diciendo, ¿qué cosa? Sígueme. Y no era un llamado común, era el llamado al ministerio. ¿El llamado a qué? Es el llamado que le hacen a un pastor cuando le dicen vas a dejar lo que estás haciendo y te vas a dedicar ahora a hacer lo que Dios dice. Y Eliseo entendió el llamado. Y cuando Elías se iba, Eliseo le gritó, hey, un momento, no te vayas, mi señor. Y dice la historia que mató los bueyes, cogió el arado y los quemó, y allí cocinó los bueyes y hizo un altar al Señor. Quemó su antiguo medio de vivir para no volver a ¿qué? ¿Qué has hecho con tu vida vieja? ¿Estás conmigo, hermano? No puedes ser un cristiano genuino si tus vínculos siguen pegados a tu vida vieja. No te estoy diciendo aquí que ahora abandone el trabajo que tienes. Pero si Dios te está llamando a un ministerio completo como me llamó a mí, pues amén. Pero si no te está llamando, lo que estamos diciendo aquí hoy es que defina de qué lado está bien claro. Y queme esos vínculos. Tal vez tengan que ir a tu estante y quemar algunas películas. Tal vez tengan que ir a tu estante y quemar algunos libros. Tal vez tengan que ir a tu página de internet y borrar algunas páginas. ¿Estás conmigo? Tal vez tengan que mirar tu lista de pasatiempo y quitar algunos, porque son vínculos con tu vieja. Tal vez tengan que sacar de tu vocabulario algunas palabras que son las palabras que siempre has usado, porque ahora eres un hijo de Dios. Tienes que quemar y definir de qué lado está. Dice la historia que al otro día, verso 25, verso 26, pensaba que sus hermanos, voy a trabajar fuerte con el verso 25 hoy, pensaba que sus hermanos entendían. ¿Quiénes dice? Plural.
Pensaba que sus hermanos, ¿qué? Que Dios le estaba dando libertad por mano suya, mas ellos, ¿qué? Wow. Aquí entramos en otra dimensión. Verso 26, ¿cómo dice el verso 26? Ellos pensaban eso. Al día siguiente se presentó. El verso 25 es un paréntesis que bien caería después del verso 28. Pero el autor lo coloca allí para que entendamos lo que sigue. Al día siguiente, o sea, al día siguiente de haber matado al egipcio y haber defendido al hebreo, al día siguiente de él haber definido: yo soy ahora el libertador de ustedes, ya nadie se mete con ustedes, ya nadie les daña a ustedes, porque ustedes son mi causa. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían. Al día siguiente Moisés volvió donde estaban los hebreos, porque será su causa ahora. Y habían unos que reñían. ¿Quiénes reñían? 2 hebreos. Y él entonces trató de ponerlo en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Verso siguiente. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez sobre nosotros? Lean ahora el 25. El 25. Bueno, 28. ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? ¿Ah? Y ahora el 25 cae muy bien allí. ¿Cómo dice el 25? Porque él pensaba que sus hermanos entendían, comprendían que Dios le daría ¿qué cosa? Por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Lo primero que quiero que notes es que no es una persona que rechaza a Moisés. El texto da a entender ellos. No entendían. Aunque es uno que lo rechaza y no le permite que se meta en su caso, el verso 25 nos hace entender que era una situación de todo el pueblo. Ellos no entendían. Moisés creía que ellos entendían, pero ellos no entendían que él era el libertador. La esencia del discurso de Esteban es rechazo. ¿Cuál es la esencia del discurso de Esteban? Esteban viene demostrando cómo los antepasados del tribunal donde él está reunido rechazaban el enviado de Dios. Porque ahora el mismo tribunal al que Esteban le está hablando ha rechazado a Cristo y está rechazando a Esteban. Por eso Esteban va a enfatizar cómo el pueblo rechazó a José. Los mismos hermanos rechazan y venden a José. Y ahora él tiene que enfatizar cómo los judíos o los hebreos rechazan a Moisés. Y esto es interesante. Cuando usted estudia el caso, el paralelo de esto que dice Esteban es Éxodo capítulo 2. O sea, la historia está en Éxodo 2 y Esteban la está relatando. Pero cuando usted va a Éxodo capítulo 2, el verso 25 no está en Éxodo. En Éxodo no aparece esa frase: pero Moisés pensaba que ellos entendían que él sería el libertador, mas ellos no lo entendían. Eso no aparece en Éxodo. Pero ¿quién inspira a Esteban a hablar? Dios. Por eso cuando tú estudias un caso en la Biblia que tiene repetición en otra parte, ve, estúdialo para que complemente y entienda más amplio. Da a entender que si bien es cierto Dios inspira al autor de Éxodo, ahora Dios inspira al personaje que está hablando en Hechos. Y aunque él está contando la historia de Éxodo y está diciendo algo que no está en la historia de Éxodo, hay elementos de la historia de Éxodo que no están contados y ahora lo está contando Esteban por inspiración de Dios. Un rechazo. El pueblo rechaza el llamado de Dios. La gente rechaza a Dios. Los hebreos rechazan su libertador. Los judíos rechazan a Cristo y el mundo de hoy rechaza el evangelio. Rechazo, rechazo y rechazo. Por eso cuando Jesucristo aparezca en gloria, cuando Cristo se manifieste, no habrá uno que podrá decir: yo no sabía. No habrá uno que podrá decir: injusto. No habrá uno que podrá decir: a mí no me avisaste. Porque Dios se ha encargado de que un Salvador llegue a todos. Pero la historia de la humanidad es rechazo tras rechazo, tras rechazo. Y hoy yo quiero hablar a una iglesia y a un grupo de amigos y amigas que tal vez estemos rechazando a Dios. Y si no lo está haciendo, alabado sea el Señor. Movámonos hacia donde Él quiera.
Yo quiero mirar 3 elementos en este mensaje. Son 2 pasos básicos y una solución. Quiero mirar 3 cosas que nos llevan, 2 cosas que nos llevan a hacer el rechazo, 2 puntos que nos llevan a rechazar el mensaje de Dios, el mensajero de Dios, el evangelio de Dios. Y una solución a eso. Versículo 25, está la clave. Él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. El primer elemento del rechazo es falta de entendimiento. ¿Falta de qué? De entendimiento. No entender. Cuando tú revisas, no se distraigan, que ellos lo que no quieren es que yo me caiga aquí, ¿verdad que no? Sí, así que no se distraigan con ellos. Son los ingenieros. A ver, ¿quiénes pueden ver esa mano? ¿Pueden ver aquí la mano? ¿Quién no está viendo mi mano? ¿Quién está viendo atrás de mí? Ok, ahí vamos. Las profecías decían que los hebreos tenían que saber que su libertad estaba cerca. Porque Dios le dijo a Abraham: tu descendiente estarán 400 años allá. Y después de 400 años yo lo sacaré de manera poderosa de allí. De manera que Dios le estaba diciendo de manera clara: está bien, ya yo no me caigo aquí, pero están invitados para que se ganen la hora de trabajo ahorita. Ellos saben que es sábado, que hoy no les pago. Hermanos, proféticamente el pueblo estaría 400 años allí. La mente del hebreo debía estar calculando cuánto nos queda. Y al ver que ya se cumplían, tenían que pensar: nuestra redención está cerca. Pero su mente no estaba en eso, y ahí voy a entrar en el segundo punto más adelante. Rechazaron, su entendimiento no estaba allí cuando estaban los recursos para entender. Más tarde, que Moisés es tipología de Cristo. Recuerden que estudiamos que no hay un personaje en la Biblia que tenga más tipología con Cristo que Moisés. Más tarde llega la hora de Cristo nacer. ¿Recuerdan la historia? Y cuando los sabios de Oriente llegan a Jerusalén, ellos están esperando llegar a una nación llena de euforia, llena de gozo, porque su Mesías está naciendo. Pero ellos estaban como: aquí no está pasando nada. Pero las profecías indicaban de manera casi exacta cuándo nacería el Mesías. ¿O por qué los sabios de Oriente se dieron cuenta? ¿O por qué cuando los sabios de Oriente llegaron ante Herodes y Herodes mandó a buscar a los profetas o a los rabinos de ese tiempo y le preguntaron: ¿qué es esto? Y dijeron: sí, ahora es el tiempo. ¿Y dónde ha de nacer? En Belén ha de nacer. ¿Pero por qué no estaban listos? De manera que hubo un rechazo no por falta de orientación. Hubo un rechazo, número uno, porque su entendimiento estaba entenebrecido. ¿Cómo estaba en oscuridad su entendimiento? Cerrado. La palabra de Dios dice: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Y ahora las señales nos dicen que el Señor está a las puertas. Claro, hay una diferencia ahora con aquel tiempo, y la diferencia que hay ahora es que Dios no nos dio cuenta exacta para calcular el tiempo de su venida, pero nos dijo: cuando vieres estas cosas, Manuel, cuando vea las hojas de la higuera caer, saber que Él está a las puertas, que está cerca. De manera que cuando rechazamos o rechazaron, y hoy se rechaza a Cristo,
no es porque Él no haya dado evidencia de que la hora llega, sino por falta de entendimiento. El verso 25, eso es lo que dice. Moisés creía que ellos entendían, pero ellos no, ¿qué? No entendían. Tenían el entendimiento entenebrecido, en oscuridad, estaban cerrados. Lo grande es que la mayoría de gente que tiene el entendimiento entenebrecido cree que no, cree que tiene un entendimiento abierto. Crees que tiene el entendimiento bien. Si usted tomaba a los rabinos y los maestros de los tiempos de Cristo, ellos pensaban que estaban bien, ¿sí o no? Ellos pensaban que eran más sabios, ¿sí o no? Pensaban que eran más inteligentes. De hecho, juzgaban a Cristo como de tonto. ¿Y qué es lo que este está haciendo? De hecho, varias veces quisieron venir a dar la idea al mismo Jesús. Creían que tenían buen entendimiento, pero no tenían entendimiento. De hecho, en un momento dice la Biblia que le quisieron mostrar a Cristo que sabían. Cristo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos irán al hoyo. Y ellos quisieron decir, sabemos. Cristo dijo, bueno, pues si dicen que ven, entonces vuestro pecado permanece, porque ahora es peor. El problema de los hebreos era que no tenían el entendimiento. El libertador llegó, el libertador vino. Eso debió de ser causa de bulla, de correr las noticias, de ir de casa en casa. Moisés no era cualquier extraño. Moisés no era un anónimo en Egipto. Era el príncipe de Egipto. ¿Cuántos años, meses hacía que no aparecía alguien defendiéndolo y apareció un príncipe? Ellos sabían la manera providencial como Dios había guardado a Moisés. Sabían la manera providencial como Jocabet lo recibe. Usted puede estar seguro que esta noticia corrió. Esa cosa no se quedó ahí, a que Jocabet tiró el hijo al río y que ahora le devolvieron el mismo hijo y que ahora ella misma cuida el hijo, y que el hijo que estaba destinado a morir ahora el rey lo adoptó y ahora es nieto del rey, hijo de la hija. Eso no se quedó ahí, hermanos. ¿Entendieron lo que dije? Esto debió correr de boca en boca. La gente debió estar siguiendo, los noticieros debieron estar siguiendo la vida de Moisés, todos los pasos de Moisés, porque era el futuro libertador. Una escritora nuestra llamada Helen White dice que el Espíritu del Señor le reveló a los ancianos de Israel que Moisés era el libertador. No había excusa. No había excusa. Y cuando me pongo a revisar autores seculares no inspirado, todos concluyen que debían saber que Moisés era un ser especial de ellos y que todos debían estar orgullosos de tener a uno en el palacio. Pero ¿cómo tenían el entendimiento? Moisés pasó por la crisis, Moisés pasó por la angustia, Moisés pasó por el problema para tomar la decisión, la tomó, se movió, pero ellos no estaban listos. Quiero hacer un paréntesis aquí para decirte que ayudar a salvar al pecador no es fácil, porque lo primero es que tú tienes que decidirte para ir a salvarlo, y luego que tú vas a salvarlo te vas a encontrar diciendo, no, pues yo no estoy perdido. Cuando decide dar estudio bíblico, hermana Bernie, cuando decide enseñar la palabra, cuando decide enseñarle a alguien quién es Jesucristo, ve preparado, porque no solo tendrá que hacer sacrificio para preparar y tú ir, tiene que convencer al otro de que él no está bien. ¿Saben cuáles son las personas más difíciles para ganar para Cristo? Los buenos. A los malos los ganamos más rápido. Por eso siempre he dicho que el cielo estará lleno de gente mala y el infierno lleno de gente santa. ¿O no fue la historia del ministerio de Jesús? ¿O no tuvo Cristo que decirle a los santurrones, los sanos no tienen necesidad de médico, sino quiénes? ¿O no tuvo que decirle, no he venido a buscar justo, sino qué? Porque los que se creían que estaban bien eran más difíciles de alcanzar. A veces la jerga del que está enseñando la palabra y llamando a otro a Cristo tiene que ser muy contacto y muy delicada, porque a veces le digo a alguna persona, estoy contento, vine aquí a estudiar contigo y qué lindo que hoy entregaste tu vida a Jesús. No, pastor, yo siempre la he entregado. Y tú dices, wow. Y no puedes rebatirle porque es algo personal. Pero de acuerdo al tema de la semana pasada, de moverte al lado de Dios y marcar claramente la diferencia, no la ha hecho. Por eso estudiamos la semana pasada que cuando tú das el primer paso de entregarte al Señor en tu corazón, viene un segundo paso visible que todo el mundo ve de qué lado estás.
No había entendimiento, su mente estaba en otro lugar, su mente estaba en otra cosa. Dios le había dado suficiente recurso para eso. Yo quiero decirte, hermano, que uno de los mayores regalos que Dios le dio al ser humano cuando lo creó fue el entendimiento. Hizo el caballo, hizo el león, hizo la leona, hizo, ¿qué más? El mono, la mona, ¿qué más hizo? Pero de todas sus criaturas, la única que le dio entendimiento, ¿a quién fue? Al hombre. Cuando todas sus criaturas estaban creadas, llamó a Adán, le dijo: mira, Adán, yo quiero que tú vayas ahora y me le ponga nombre a todos los animales, porque Adán era el único que tenía. Ahora yo quiero decirte que si hay una cosa que Satanás ataca, es él entra por aquí y luego maneja la carne. ¿Estás conmigo? Por eso las batallas deben librarse. Por eso Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A los niños que me están mirando, el corazón está aquí. Guarda tu corazón. Se refería porque de él mana. Dios nos dotó con entendimiento. Por eso cuando Satanás llegó a la primera tentación, lo que hizo fue trabajar en el entendimiento de Eva. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Empezó a trabajar en su juicio, en su razonamiento. Porque cuando Él logra agarrar tu entendimiento, te tiene completo. Ayer hablaba con alguien que está lidiando una batalla. Y esa persona me decía: pastor, el problema no está en el cuerpo, es aquí. Yo le dije: claro. Porque cuando tu cuerpo empieza a desear algo, ya hace tiempo que venció aquí. Hay que empezar venciendo en el entendimiento. Por eso Satanás se ha encargado de que el mundo de hoy tenga el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículos 21 y 22. Romanos 1, 21 y 22, te lo leo. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo que pasa con alguien que decide no ir hacia donde Dios quiere, sino ir hacia donde Él quiere. Su necio corazón es entenebrecido, en oscuridad. Y aquí no está hablando solamente de los que no buscan de Cristo, está hablando de cualquiera que decide ir por su propia senda. Cualquiera que decide no someterse, dice el texto, a Dios, sino a su propia decisión. Su necio corazón es, ¿qué cosa? Entenebrecido. ¿Cuáles pueden ser las decisiones de alguien que tiene el corazón en oscuridad? ¿Qué puede decidir alguien que tiene la mente en oscuridad? ¿Va a decidir correctamente? ¿Vas a ir correctamente? Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu entendimiento? Saben, cuando estudiaba este mensaje, al primero que me habla es a mí. Porque a menudo tomo un montón de decisiones que dicen que mi entendimiento está ¿cómo? Entenebrecido. Porque cuando tomo decisiones no pensando en el más allá, solo pensando en el aquí y en el ahora, decisiones que ponen en riesgo mi salvación y mi eternidad, estoy funcionando con un entendimiento entenebrecido. Dice el verso 22, que quiero que te lo aprenda, que lo hagas tuyo. Dice el verso 22, profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se volvieron, porque tenían en la mente ¿cómo? Entenebrecida. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El pecado ensombrece, el pecado oscurece el entendimiento. Fuimos creados para que Dios trabaje en nuestra mente. Y si hay un lugar donde el Espíritu mora, es en la mente. Hay una batalla entre el bien y el mal por poseer tu mente. Y cuando a nuestra mente le damos la entrada de lo que queremos y no de lo que Dios quiere, ¿quién gobierna la mente? Se ennegrece el entendimiento.
La mayoría de gente de hoy se cree sabia y hasta mira al cristiano con cinismo. Tiende a mirar al cristiano como tonto y creerse que ellos son los sabios. ¿Ha visto eso? Esos tontos cristianos no piensan. ¿Has escuchado esa frase? ¿Has escuchado en la universidad, en el college, la expresión de ese maestro que se cree el más sabio que todo, diciendo a esos tontitos cristianos, a esos cuentitos? En otras palabras, no piensan. La gente común cree que piensa y cree que el cristiano no piensa. Cree que el cristiano es tonto por adorar a Dios, por hablar con Dios, y cree que él es sabio. Pero cuando tú pones en la balanza la fe en Dios y pones en la balanza la fe que se necesita para la evolución, ¿cuál será más tonto? ¿Cuánta fe necesita para creer que hay un ser todopoderoso que hizo tantas cosas perfectas, con tantos sistemas complejos y le dio perfección exacta, para creer que la cosa surgió de la nada? ¿Quién será más tonto? Creyendo ser sabios se hicieron, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Pensando ser sabios se hicieron necios, se creen más sabios. El que tiene varias mujeres se cree más sabio. Y mira al que tiene una sola, qué tonto. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? El que se da a los vicios se cree el que más sabe. Y cree que está engañando al papá, a la mamá, cree que está engañando a la esposa, cree que está engañando al otro, cree que él se la sabe toda. Y al fin de cuentas, ¿qué? ¿Se está engañando? Porque su entendimiento está ¿cómo? Entenebrecido. El que se ríe de los que dan dinero a la iglesia, di que dándole al pastor, mira con qué carro anda el pastor. Y entonces ellos que son los sabios se le dan el dinero. Yo no sé los nombres de los licores aquí, ¿cómo se llaman? En mi país a Bermúdez, a Siboney, a Cerveza Presidente. ¿Cuál será más sabio? Amado hermano cristiano, no deje que minimicen tu fe. No deje que apoquen tus creencias. No agaches tu cabeza delante de aquel que se cree sabio cuando está hablando. No lo hagas. Porque a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. El entendimiento está entenebrecido y hoy la gente, dice la Biblia, llama malo a lo bueno y a lo bueno llama ¿cómo? Hace poco estoy investigando un tema. Investigando ese tema, entré a ver las posiciones contrarias a ese tema. Y saben, hermanos, llegué a una página de homosexuales donde dicen que los que no piensan como ellos son de mente retrógrada, atrasados, no han superado. Mi Cristo es tan bueno que ama también a los homosexuales y los puede salvar y levantar y redimirlos. Pero ¿cómo se atreven a pensar que el que está pensando correctamente no tiene mente, no piensa? Porque el entendimiento está entenebrecido. No es posible que entendamos los tiempos que estamos viviendo. No es posible que entendamos qué tan cerca está Jesús cuando nuestra cabeza está en otros lugares. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que trabaje en nosotros, que nos dé un entendimiento como Él, que se cumpla esa promesa de 1 Corintios capítulo 2 último verso que dice: mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Que esa sea nuestra mente. Pero te estoy citando gente de afuera. Recuerda que el versículo 25 no está hablando de otro pueblo, sino del pueblo de Dios. No está hablando de los egipcios, sino de los hebreos. ¿Será posible que también el pueblo de Dios esté sin entendimiento? Sí, cuando nos pasamos la vida afanando y luchando por cosas que perecen y nos olvidamos de la eternidad, también estamos sin ¿qué? Sin entendimiento.
Porque estamos viviendo neciamente. ¿O no fue la palabra que Dios le dijo a aquel necio? Viviste para amasar riquezas, viviste para tener mucho lujo, pero vas a morir. Necio. ¿Cómo tenía el entendimiento ese hombre? A la vista del pueblo era sabio, porque el que triunfa en los negocios, ¿cómo es? Pero a la vista de Dios, ¿cómo era? El entendimiento entenebrecido. Creo que te he contado una y otra vez, aquella vez que yo trabajaba en una empresa. Tenía como unos 40 hombres que yo atendía y me tocaba bregar con el trabajo directo de ellos, con la producción y con el personal. Me propuse ganar algunos para Jesús, pero era difícil porque yo era el jefe inmediato y el que tenía que decirle que no amarren la chiva. ¿Saben lo que es amarrar la chiva? Amarrar la chiva es haraganear mientras hay que trabajar. ¿Cómo le dicen en tu país? Matar el gallo, ¿qué más? Bueno, tal vez estoy hablando en chino. Yo recuerdo que Dios nos bendijo. Ganamos allí un par de muchachos que bautizamos y llegaron ancianos, líderes de iglesia. Recuerdo que cuando logré hacer amistad con ellos, ya ellos chanzaban conmigo, jugaban conmigo. Yo estaba por los 22 años, 23 años. Y un día salgo de la oficina y entro a la nave donde ellos están trabajando. Y cuando entro a la nave hay dos máquinas, hay dos sentados cada uno frente a su máquina, trabajando allí duro. Era un trabajo fuerte, había que trabajar con metales, troquelando metales, dándole forma a metales. Era delicado, algunos se habían roto manos, se habían cortado dedos. Cuando yo salgo, que voy hacia ellos, ellos me miran y noto que están hablando de mí. Porque me miran, se ríen y como ya teníamos confianza, cojo para allá y no bien estoy llegando, uno de ellos dice palomo. En mi país palomo es signo de tonto. ¿De qué? ¿Saben por qué le dicen palomo? Porque el palomo solo tiene una paloma y nunca más tiene otra paloma. Eso es verdad, búsquenlo. El palomo tiene una pareja y cuando esa pareja muere, él nunca más busca otra y se muere solo. ¿Qué palomo? Entonces en mi país suelen decirle palomo a aquel que no se mete en... Y me dice, palomo, tú no gozas. ¿Y qué tú haces lo que tú ganas? Porque tú ganas más que nosotros. Aquí, ¿qué tú haces lo que tú ganas? Tú no gozas, ¿para qué tú trabajas? Es verdad que tú eres un palomito. Yo era el jefe, pero mire qué confianza tenían ya conmigo, ¿verdad? Entonces yo me reí y le dije, vamos a ver quién es palomo de los dos. ¿Cuánto ganas? Yo sabía, yo hacía su nómina, yo sabía cuánto ganaban. ¿Cómo tienes que trabajar? Deja ver tu mano. Y me enseña la mano. Las manos siempre estaban marcadas de los metales. 9 horas diarias se trabaja aquí, sí. Y trabajábamos para no trabajar los sábados. Ok. Cuando tú cobras, ¿qué haces con el dinero? Tengo entendido que a veces ni llega a tu casa, sigue de rumba. Lo gasta en mujeres, en alcohol, en cerveza, en fiesta, en apuestas. Lo que yo veo es que muchos de ustedes aquí los lunes no llegan a tiempo. Llegan con resaca, llegan vomitando, llegan durmiéndose en las máquinas. Y ya el otro día estás visitando al que te queda al lado. El que estaba al lado era el prestamista del grupo. Le estás pidiendo al que está al lado que te preste porque cobraste el viernes pero ya no tiene. Tú sabías que el que está al lado está haciendo la segunda casa con el dinero de ustedes los sabios, pero no lo está haciendo con el dinero del palomo. Entonces le dije, ¿quién será más palomo? Me quiso entender que no era tan en serio que lo estaba diciendo. Pero hermanos, el mundo tiene el entendimiento entenebrecido. Y Dios nos da señales de liberación y no la entendemos. Dios nos muestra. Si bien es cierto, la Biblia no dice cuándo Cristo viene, pero dijo, yo les dejaré señales.
Y hablando de la destrucción de Jerusalén en Mateo 24 le dijo: cuando veáis estas cosas es que llegó la hora. El que esté en la azotea descienda y no entre a la casa. Corra, le voy a dar señal de liberación, apresúrense. La historia registra que algunos que no entendieron las señales fueron atrapados dentro de la ciudad. Una ciudad que meses más tarde las madres se comían a los hijos vivos por no entender las señales. Otros que entendieron las señales dice que salieron a tiempo. La expresión "no entre a tu casa" lo que está diciendo: no cierre el negocio, no quiera vivir el otro mes en la casa, no quiera ganarte el otro. No, es hora de que corra. Quien tenía el entendimiento aguzado vio la señal y se salvó. Quien no lo tenía quedó atrapado. ¿Dónde está vuestro entendimiento? Está diciendo. ¿Qué creemos? Debemos ser sabios. Generalmente la gente cree que es sabio. Mucha gente mira a los cristianos como los tontos. Creen que los cristianos no tienen entendimiento. Pero al fin de cuentas, ¿quién tendrá entendimiento? Digamos que los cristianos somos los tontos y los no cristianos son los sabios. Digamos que el tiempo corre y todos morimos a los 70, 80, 100 años, lo que fuere que Dios nos dé. O vivimos y Cristo no viene y no existe para nada. ¿Qué perdiste tú y qué perdí yo? Yo quizá perdí de disfrutar de lo que tú disfrutaste, pero al fin de cuentas protegí mi hígado, protegí mi salud, protegí mi familia y gocé a mi gente. Al fin de cuentas no me perdí de mucho por no hacer lo que tú hacías. Pero digamos que al final Cristo aparezca en gloria y Cristo venga y Cristo llame a sus hijos, como dice la palabra que va a suceder. Porque si las profecías difíciles se han cumplido, la profecía más gloriosa de la Biblia, que cuando el cielo celebra la victoria, dejará de cumplirse. ¿Quién habrá sido sabio? Yo quiero invitarte a que elijas del lado de Cristo, que te ponga del lado de los verdaderos sabios, aquellos que son capaces de ponerse del lado de Dios. Hermano, yo debo terminar y apenas te he dado una razón por la que sucede el rechazo. El rechazo ocurre porque nuestro entendimiento está cegado. ¿Cuánto gasta este mundo en armamentos y en guerra mientras millones mueren de hambre? Y estamos en el siglo de las luces, de la sabiduría supuestamente. ¿Cuánto se gasta en seguros médicos, en hospitales? Mientras que por otro lado, la misma televisión y los mismos anuncios que promueven por un lado salud, por el otro lado promueven cerveza, alcohol, y ahora estamos legalizando la marihuana. ¿Qué tan sabio es este mundo? ¿De qué lado quieres estar? El mundo de hoy y la gente de hoy tiene el entendimiento entenebrecido. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Hay una segunda cosa que no nos deja entender. Una segunda cosa que no nos deja ver la realidad. Creo que es el verso 26, 27, los dos versos. Número 1, no entendían que su liberación llegó y rechazaron al libertador porque su entendimiento estaba. Amado, nuestra redención está cerca. ¿Quieres creerlo? Número 2, al siguiente día, dice la Biblia, Moisés volvió, verso 26, y trató de poner en paz a dos varones, a dos hermanos suyos, y le dijo: varones, hermanos sois, ¿por qué os reñís el uno al otro? ¿Saben por qué no rechazamos al Señor? Porque estamos en pleitos unos con otros, en nimiedades, en cosas pasajeras, mientras que la guagua se nos va, mientras que se nos va el bus. ¿Conoce esa expresión? Estamos en pleitos por trivialidades, mientras que cosas trascendentes están pasando. El día anterior Moisés vino y dos peleando, y el día siguiente vino y ¿qué más? Dos peleando. ¿Usted está notando el asunto? Y será posible que a veces pasa entre nosotros, estamos en pleito, mirando al otro y comparándome. Sí, yo me veo mejorcito que él. Sí.
¿Quién es más grande? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mayor? ¿Quién está mejor? ¿Quién es primero? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más poder? La Biblia dice que el desenlace de los eventos más solemnes del mundo se estaban desarrollando. Cristo Jesús iba rumbo al Calvario. Cristo Jesús iba a dar su vida. Estaba en un hilo, pendía en un hilo nuestra liberación. Cristo le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si Cristo decía no, Él no se perdía. Seguía siendo el Hijo de Dios, seguía siendo Dios y nosotros perdidos. Y los discípulos estaban peleándose: ¿quién de vosotros será Él? ¿Será el mayor? ¿Quién será el primero? Pateándose unos con otros y metiéndose zancadillas. Cristo llega al aposento alto con una alma triste, cargada por lo que viene, y los discípulos están: yo no lavo los pies a ninguno, porque si los lavo yo soy el siervo. Yo no soy el siervo, yo soy el primero. Nadie lavaba los pies. Nuestros enredos en trivialidades no nos deja ver al Señor y rechazamos sus ofertas. Estamos muy envueltos en qué comeremos, qué beberemos, con qué nos cubriremos, cuando el Señor dijo: yo sé de cuánta cosa tenéis necesidad. Buscad primeramente y las demás cosas serán añadidas. El entendimiento se ha entenebrecido y nuestra mente está ocupada en pleitos y en cosas pasajeras. Mientras tanto, el Señor está cumpliendo sus promesas, está enviando liberación y no alcanzamos a verla. Leí hace un tiempo de un cuadro donde había un cristiano muy afanado con una escoba o con un rastrillo, recogiendo y trabajando, muy afanado. No paraba de moverse en su afán, mientras que un ángel volaba sobre su cabeza queriendo darle una bendición. Y cada vez que el ángel se le iba a dar, ya estaba moviéndose. El cuadro lo que ilustra es que estamos tan afanados en las cosas pasajeras que nos estamos perdiendo la bendición de Dios. Dios anda tras nosotros por bendecirnos y nosotros corriendo en trivialidades. Y Dios ahí está. Siempre he interpretado una cita del libro de Educación, página 254, que dice que a veces entramos al santuario, entramos al trono de Dios en oración, pero entramos tan deprisa que apenas tocamos en la puerta y decimos: Señor, estoy aquí. Y cuando Dios llega a la puerta, ya vamos doblando la esquina. Nos vemos mañana. Pasamos. Porque nuestro entendimiento está: lo que me hace falta es más trabajo, lo que me hace falta es más dinero, lo que me hace falta es otro puesto. Y Dios dice: no, lo que te hace falta yo lo tengo. Ven a buscarlo. A veces tocamos la puerta y cuando hablamos dice el Señor: oye, fulano, le dice al ángel encargado: corre, llévale el paquete que está ahí, el paquete grande, ese de él, corre, que hace tiempo el correo lo dejó porque él no lo recibió, corre, el paquete de él, llévaselo. Y el ángel corre con el paquete grande a dárselo, que tiene adentro todo lo que él necesita, pero él cree que está en otro sitio y lo está buscando. Y cuando el ángel llega con el paquete, ya va corriendo allá. Dios sabe que necesitamos, pero nuestro entendimiento está embotado, entenebrecido, y estamos ocupados en las trivialidades de la vida. Nuestra liberación se acerca y no la vemos porque estamos en otra cosa. ¿Quieres pedirle a Dios que abra tu entendimiento? Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento hay que renovarlo. ¿Hay qué cosa? Que renovarlo. Cuando el entendimiento no se renueva, nos quedamos en una trampa. La historia dice que en 1927 en este país había una euforia de riqueza. La bolsa de valor estaba haciendo rico a todo Estados Unidos. El mismo candidato a la presidencia, ¿cómo se llamaba? Herbert Hoover, prometió en su campaña que la felicidad, la riqueza estaba a la vuelta de la esquina, la abundancia.
la gente cogía prestado para meter en la bolsa, porque los intereses del préstamo estaban muy por debajo de lo que la bolsa me daba. Oye, es una cosa interesante, la tasa pasiva más fuerte que la activa. Los que saben un poquito de economía, eso es poderoso. Así que la gente le cogía prestado al banco y lo metía ¿dónde? La bolsa le daba ganancia, iba pagando al banco, pero cogía más que, y metía ¿dónde? Estaba mirando expertos hablando del hecho histórico, diciendo, era una cosa loca. Cualquier mente sensata tenía que pensar que eso se iba a derrumbar, que no se podía sostener. Pero la gente corría, hasta las autoridades corrían, y los que debían advertir no se atrevían a hacerlo, porque si lo hacían decían que ellos eran los causantes de la caída de la bolsa. Porque ustedes saben que la economía se coloca sobre la confianza. Se derrumbó todo. Y Estados Unidos pasó por el caos más grande, la hambruna más grande, la miseria más grande, gente suicidándose, porque su entendimiento ¿qué? Se cegó. Por el afán de las cosas de este mundo se les cegó el entendimiento y marcharon a una velocidad imposible. Se fueron a pique. ¿Cómo está tu entendimiento hoy? ¿Quién renueva el entendimiento? Dios. Por eso es que no debemos venir a la presencia de Dios diciéndole que Él haga en nosotros, sino que Él haga lo que quiera hacer. No podemos venir diciendo, Señor, dame esto. No, Señor, dame lo que tú quieras, para que abra mi entendimiento. Abre mi entendimiento para poder mirar las cosas y sopesarlas en su verdadero valor y vivir de acuerdo a esa altura de ellas. Amado, el Señor sea con nosotros. ¿Puedes repasar conmigo? ¿Repasas conmigo? El libertador llegó, ¿quién era? Moisés. El libertador llegó, ¿quién era? Jesús. Y hoy el libertador viene, ¿quién es? ¿Fue rechazado Moisés? ¿Fue rechazado Cristo? Y hoy, yo no quisiera estar hablando aquí a alguien que esté rechazando a Jesús. Yo quiero invitarte en el nombre de Cristo que salte del lado de Cristo y que deje claro de qué lado está. No que cuando salga por ahí la gente diga está o no está, se parece o no se parece, porque tú rompas los vínculos del otro lado y te pongas del lado del Señor. Pero el entendimiento de la gente está ¿cómo? Incluyéndonos muchas veces ¿a quiénes? A nosotros también, porque estamos muy ocupados ¿en qué? En pleito de supremacía y en trivialidades, y no vemos que el Señor se acerca. Amados, al fin de cuentas, aunque sea rechazado el Señor liberará. Porque al fin de cuentas Moisés liberó, ¿sí o no? Al fin de cuentas el Señor vendrá. Tristemente no todos serán liberados. Tristemente. El Señor nos bendiga, nos ayude a ponernos de su lado, a ser sabios, a ser inteligentes. Alabado sea su nombre. Adelante, hermano Rick, vamos a cantar. Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. El himno 298. Himno 298. Wilson, si nos podrías ayudar, por favor. Vamos a colocarnos en pie. Himno 298. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven ahí. Himno 298. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven ahí. Oh, mirad, pues hallaré
Amado Dios y Padre, oh Señor, qué bueno es saber que nuestra liberación está cerca. Oh Dios, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a no rechazar tu liberación. Oh Dios, nuestro accionar, la manera donde ponemos nuestro esfuerzo, sacrificio, desvelo, trabajo, dinero, dice cómo está nuestro entendimiento. Cuán poco ponemos en las cosas eternas. Abre nuestro entendimiento, Dios, y déjanos vivir no para unos añitos en esta tierra, sino para la eternidad. Oh Dios eterno, ayúdanos a no estar envuelto en trivialidades, a no pasarnos la vida en pleitos infructuosos. Ayúdanos a estar ocupados en tu causa. Danos esa gracia, oh Dios. Dánosla, Señor. Queremos conocer el día de nuestra visitación. Queremos estar atentos, Padre. Señor, si estoy hablando hoy para alguno que ha creído ser sabio, pero hoy se ha dado cuenta que no ha vivido con sabiduría, muévelo a buscarte. Muévelo a decidirse y de una vez y por todas ponerse de tu lado. Muévelo, Señor. Como iglesia, haznos sabios. Dadnos entendimiento. Ayúdanos a poner nuestro trabajo, los recursos, el tiempo, los talentos donde tú quieres. A estar enfocados donde tú quieres, Señor. De tal manera que estemos esperando nuestra liberación. Gracias, Señor. Gracias por tus cuidados, porque al final de cuentas tú estás decidido a liberarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Podemos sentarnos y ahora los diáconos nos dirigirán al salir.